Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Un gusto saludarles a todas las personas que amablemente nos siguen en esta transmisión del tercer día ya de actividades del Festival del Quinto Sol. A nombre del Gobierno del Estado de México y a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, les damos la más cordial bienvenida. Ya, insisto, en este tercer día de actividades de este magnífico festival que estamos disfrutando muchísimo, primero con una ceremonia tradicional en la zona arqueológica de Huamango, con otros conversatorios, otras actividades, y ya también con algunas actividades iniciadas en este hermoso también municipio de Tenango del Valle. Hoy nos convoca una actividad muy interesante que veníamos preparando ya desde hace pues mucho tiempo y que bueno, pues derivado de todas estas circunstancias habíamos venido lamentablemente postergando. Sin embargo, ha llegado el día y la oportunidad para que justamente podamos en el contexto de este Festival del Quinto Sol, rendir un homenaje a un gran filósofo, historiador mexicano, experto en la literatura y pensamiento de la cultura náhuatl, y que, como para muchos, se ganó el atributo de cronista de la cultura indígena. Hoy rendimos un homenaje a don Miguel León Portilla, investigador mexicano que dio voz a los indígenas contando aquella otra historia, la de los vencidos y no la de los vencedores. Doctor honoris causa de casi 30 universidades alrededor del mundo, desarrolló importantes obras que fueron reconocidas a nivel mundial y pues bueno, que retrata la otra cara de la historia en la conquista por la corona española hacia las tierras nativas de México, como fue su quizás la obra más impactante, Visión de los Vencidos, siendo editada ni más ni menos en alrededor de 30 veces traducida y más de una docena de idiomas. El trabajo del doctor Miguel León Portilla se ha centrado en los pueblos indígenas y prehispánicos, desde el estudio de su lengua y literatura hasta la defensa de sus derechos, recibiendo por su obra y trayectoria innumerables premios y reconocimientos. El doctor León Portilla, en suma, es alguien a quien debemos honrar en su memoria como historiador y antropólogo, como filósofo, pero fundamentalmente como principal experto de México y del mundo en el pensamiento y la cultura náhuatl. Rendiremos hoy homenaje a quien se destacó en todos los campos de la actividad profesional, la investigación, la docencia, la difusión y la gestión del conocimiento histórico, porque Miguel León Portilla dejó como legado el ejemplo de lo que debe ser un intelectual, un humanista y un gestor cultural. Para ello, esta tarde contamos con la participación de un panel excepcional integrado por destacados expertos, discípulos, especialistas e investigadores conocedores de la vida y obra de nuestro homenajeado, a quienes agradecemos su presencia y en nombre de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México y de nuestra titular, la maestra Marcela González Salas, les damos la más cordial bienvenida. A continuación, si me lo permiten, leeré las semblanzas de nuestros invitados panelistas. Hoy nos acompaña el doctor Natalio Hernández, quien es veracruzano de nacimiento, ha sido presidente de la Organización de Profesionistas Indígenas Nahuas y de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Ha escrito diversos libros y poesías y ensayos. Es profesor del programa docente México Nación Multicultural de la UNAM desde 2003. En la Dirección General de Culturas Populares del CONACULTA se desempeñó como subdirector del Programa Nacional de Lenguas y Literaturas Indígenas y en diciembre de 2020 participó en el seminario El Patrimonio Cultural Inmaterial y las instituciones de educación superior, aportes para la Agenda de Desarrollo Post-COVID-19, que organizó, por cierto, la UNESCO. En 2008, tradujo la Constitución Política a la lengua náhuatl por encargo de la Comisión del Bicentenario de la Cámara de Senadores y en 2013 tradujo la ópera Aida de Giuseppe Verdi a solicitud del Instituto Politécnico Nacional. Entre sus premios destacan Literatura en Lenguas Indígenas, Bartolomé de las Casas de España, y este mes recibirá la Medalla al Mérito de la Universidad Veracruzana. Muchísimas gracias al doctor Natalio Hernández que nos acompaña aquí y bienvenido, doctor. Hoy también nos acompaña el doctor Javier Nogués Ramírez, historiador mexicano nacido en Tlatelolco, doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Tulane, es profesor investigador de tiempo completo en el Colegio Mexiquense,
Su especialidad son las publicaciones de códices en ediciones facsimilares, la historia de los nahuas de la etapa prehispánica y colonial temprana, la cultura indocristiana del siglo XVI y los orígenes del culto guadalupano en la Nueva España. En 2019, el doctor Nogués fue nombrado corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia en el Estado de México. Ha escrito notas y artículos para la revista Arqueología Mexicana, además de publicaciones destacadas como estudios introductorios a los códices de Tepecpan, Tlatelolco, Techoloayan, García Granados y San Pedro Totopec, Huejotzingo de 1531, mapa de Otzoticpac y fragmento Humboldt, número 6, entre otros. Bienvenido, doctor Nogués. Muchas gracias por acompañarnos también esta tarde en este homenaje al doctor Miguel Portilla. Y también darle la más cordial bienvenida y el agradecimiento al doctor Patrick Johansson, que nos acompaña esta tarde también para rendir el homenaje al doctor León Portilla. Quiero hablar un poco de su semblanza. El doctor Johansson es doctor en letras por la Universidad de París, en Sorbona. Es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas y profesor de Literaturas Prehispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras, ambos en la UNAM. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, miembro del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, de la Academia Mexicana de la Lengua, de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas de México, así como de la Real Academia Española. Ha publicado varios libros y artículos sobre la muerte en el mundo náhuatl prehispánico, la semiología de la imagen en los códices, la literatura náhuatl prehispánica y la conquista, y es también curador del portal que se encuentra en proceso de desarrollo sobre Miguel León Portilla, perteneciente a la Biblioteca Digital Cervantes. El doctor Johansson ha recibido diversas distinciones, entre las que destacan la presea Tepuztlaichuiloli, Juchimán de Plata por su labor en el estudio y la preservación de la lengua náhuatl, la Cátedra de Estudios Mexicanos de Toulouse, en Francia, en 2002, el premio Caniem 2003 por Flor sin Raíz como mejor ensayo literario, la Cátedra Miguel León Portilla del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Cátedra Alfonso Reyes de la Sorbona de París III, y el premio del Comité Mexicano de Ciencias Históricas 2010 como mejor artículo de historia antigua. Doctor Johansson, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido también a esta actividad que desarrollamos, reitero, en el marco de nuestro Festival del Quinto Sol. Pues, como verán, tenemos a un panel, como dije, excepcional, de expertos con una trayectoria impecable, destacada, pero sobre todo con una cercanía en el trabajo que ha desarrollado el doctor Miguel León Portilla y sobre todo con una especialidad muy interesante y muy importante en torno del estudio de las lenguas originarias de México. Así que sin más, me gustaría dar paso ya a la primera ronda de intervenciones, que en este caso serán libres, y cada uno de nuestros panelistas hará un abordaje particular sobre esta actividad que nos convoca, y para ello me gustaría cederle el uso de la palabra al doctor Natalio Hernández para que haga su primera intervención, y de manera subsecuente le daremos el uso de la voz al doctor Javier Nogués para concluir esta primera ronda con el doctor Patrick Johansson. Doctor Natalio, adelante, tiene el uso de la palabra y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Su micrófono, doctor, por favor. Ya, gracias. La Socamati Miak, muchas gracias. Niquintlaspaloa y cambiaj paquilisli, noche tocniwan, toyolicniwan, lentechkaki, lentechita, y pan inin mawistik, ilwit, chicuasen, amo chicuasen macuili, tonati, hueyi ilwit, tlen namejuanzitzin, inquiecana, ompa, y pan mexico tlaltanahuatiloyan. Nehuatl, nindeki nitlastos sansequensi, tlenqueniski Tlamatini Miguel León Portilla, Quichesqui, Inxochitl, Incuicatl, Ipan y Tequitiloyan. Yehuatzin Miguel León Portilla, que Mamomachti, Ipan Calmecac Noyolan, Ompa, California, Huanquitlami, y Tlamachtilis,
pesqui quiyeyecoa teotlastoli, huaquimachili pani yolo, amo moyolchiwa inin teotlastoli. Huanquino quislamizqui se tlapoguali tlenquitua, sistema motonal. Sistema motonal pampa moneki tikmachilis motonal. Tikmachilis mo ohui ipan tlaltipactli. Amo samolwin tinemis. Huanquino quitohqui Miguel León Portilla inin otli teotlastoli amo tlen nehuatl no ohui. Juan pesqui quitemuan noxen otli. Pesqui iguayanemi itlayitzin, itlayi Manuel Gamio, tlen yehuatzin o quitlachiliaya cuascualtzitzin altepeme tlen tocolhuan. Tequiteaya ompa Teotihuacan, quitemoyaya Oaxaca tlaslamiquilistli, huanquino quilhui Miguel sin, ipan Mexico totlalnantzin oncatoque mia caltepeme, mahuisti caltepeme, tlen tocolhuan quicastehque. Yetocnican Teotihuacan, Xochicalco, Monte Albán, Juan amo Huescagua o Polisqui Tolan. Ompa Tolan, Melahuac, Oncatoya Mahuistic tlaslamiquilistli. Oncatoya tlaslamiquilistli tlen quicastehqui Quetzalcoatl. Ihuanquino, totemachticatzi Miguel León Portilla, tlamatini Miguel León Portilla, pesqui quitemua y tlaslamiquilis Quetzalcoatl. Juan quisquilo se quense, se achiton, amoxli, campa quipoa queniqui Quetzalcoatl, yahqui quisqui tolan, Juan yahqui campa onca tlapalan. Quistoque huanquino, Melahuac, cualtzin tlaslamiquilistli quicastehque tocolhuan. Huanquino, itlayitzin Manuel Gamio quiliat, tlantehuatzin ticamatinin tlaslamiquilis o xistemoti se huehuentzin. Se huehuentzin teopixcan y toca Ángel María Garibay. Y guantelpocatl León Portilla o quitemoto teopixcatzin Ángel María Garibay. Huanquilhui, tehuatzin, nehuatl nicnequi nichigua sea mostli campa nicnextis mahuistic tlaslamiquilisti tentocolhuan. Juan tetatzin Garibay quilhui, Juan ticmati náhuatl, titlahtua náhuatl, amo nitlahtua náhuatl, quistoqui telpocatl Miguel León Portilla. Monequi timomachtis náhuatl, tlanamo timomachtis náhuatl, amo ticmatis tlenon quistoqui tocolhuan. Huanquino, ximomachtiti náhuatl, huan quematicmatis náhuatl, ocsepa tihualas tinechitaqui. Tlanamo timomachtis náhuatl, amo xinechitaqui. Nehuatl licpia miak tequitl, huan amo huelis timocuatotones y camoteque amo timati náhuatl. Momachtis náhuatl, huan pesqui quitemua cualtzin tlaslamiquilistli tlen tocolhuan. Isquino quichiqui se cualtzin amoxtli campa quehtua in tlaslamiquilis, in tlamatilis tocolhuan nahuatlahtuani, nahuatlacame. Juan teipan pesqui que hace, y panumpa huehuetla, y paninin amoxtli, ¿no? Desi huehuetlastoli, campa quehtua mahuistic tlastoli tlen queniji quin tlaslamictiayan pipilmen, con M, sihuapilmen o quichpipilmen, quisliac suapilzin, te asico nican y pantlaltipactli, tehuatzin tixochitzin, tehuatzin ti mahuistic conetzin, nica mochantzin. Guanteipa peji que hace sequino xochitlatole, xochicuicatl. Guanquiquiste se mahuistic camochtli campa quitua melauc nican y pan Mexico totlalnanzi oncato cualtzin in xochitlincuicatl. Huanquixnexti, castoli, tocayotl, tlascuiloani,
xochicuicani, xochicuicapisque, ompa necesito y tocas nezahualcoyot, sesuatzintli tocas macuilchochitzin, ayocua cuetzpaltzin, tecayehuatzin, miequintin, xochitlacuiloani, guano ompa que hace in xochitlincuicat. Se xochitzin tlenquicateji tocoltzin nezahualcoyotzi quitua, ashkan kimati noyolo, niscaqui incuicat, nikita in xochitl, amo nitequisquia mashpolihuican. Ompa totemasticatzin Miguel León Portilla, que hace maguistic tlatoli, maguistic xochitl, maguistic cuicatl. Iguan inon peki nemi, peki quintemua, yancuic xochitlascuiluani, iniwaya monechico, tlen Nahuatlahtuani, Chanti, Ipan Santana, Tlacotenco, Momosco, Malacaxtepetl, Tlica Caxtilantlatoli, Moitua Muilpa Alta, Iniwaya, Pesquitequiti. Miak xihuitl Iniwaya Tiquitic, Huantzateipan, Pesqui, Iniwaya Monechicua, Masehuas Tlacuiluani, Tlen Nochit Mexico Totlaltantzin, y Huancentica Tixiolitisque, se nechicolistlin tle masehuatl tlacuiluani ipan castoli guanahue espualio amatlactli guaneyi xuit licacoyotlatoli mochua ipan 1993 otichique se cualtzin nechicolistli. Patrick Kimati, de Juatzin Noiki Tlapaleuito, ompa panechicolistli. Huanquino, queman, quitak melawak totlahtoltzin amo politok, Quitoqui, Totemachicatzin León Portilla. Ashkan tiquita moyolitia, yancuic tlastoli, yancuic xochitl, yancuic cuicatl. Iguanquino, Quitoqui, inin, totlastol, tomasehuatlatolwan, amo sanahuatl, noche masehuatlatolmen, moneque, amo miquise, amo polihuise. Quitoqui, icuacmicue setlastoli, Totlacayo Tlaixohuia. Semanahuac Tlaixohuia. Huanquino, Quitoque, amo moneque polihuise Totlatol. Moneque oxepa moyolitice. Pampa queman moyolitia setlastolzin toneltlastol timoyolchicagua. Tiyolpaqui. Huesca titlachia. Onca xochitl. Onca cuicatl. Y pampaino, nehuatl, Nikita, melawak, cualzin y tlastolzin totemasticatzin Miguel León Portilla. Iguan queman ya miak xihuitl kipiato, nochi tlen techmachtihki, tiquilhuihque, yehuatzin, totemasticatzin, melawak tlamatine, quien tocolwa, Yetoya tlamatini. Quixmatiaya miak tlamantli, miak nemilistli. Iguan Miguel León Portilla, melawak tlamatini. Juanquino, nehuatl, melawak niolpaqui, ashkan, tiquislamiki, huan ticualita, huan tictlascamatilia, o techcahuiltehque, yancuic tlastoli, yancuic xochitl, yancuic cuicatl, iguan noche ini mahuistic tlastolzin, yetok, moyectlalitok, y pa miak amochtli. Quitoqui inin mahuistic cuicatl, mahuistic xochitl, motlalito panse huella amochtli, tlenitoca, intlili, intlapali. Ompa monestia, ompa moajuctoc, moyectlalitok, in xochitl, in cuicatl, tlen quicateje, tocolgua, tlen huejapatl, totatagua. La socramati miak, pampa namejuantzitzin, tlen intequipanostoque, y pan totlalnantzin, mexico tlatlanoatiloyan, o technostoque, matiquilamiquica, totemasticatzin Miguel León Portilla. Tlazocamati, doctor Natalio, muchísimas gracias.
Miguel León Portilla seguiría los pasos de historiadores como Francisco del Paso y Troncoso, don Pablo González Casanova, Manuel Gamio, Ángel María Garibay, Alfonso Caso, que son algunos de los que ha mencionado el doctor Natalio Hernández, y pues los trascendió y logra dejar su propio legado, más allá de la huella que han dejado sus antecesores. Pero se dice que la obra escrita de don Miguel León Portilla estaría trunca si no tuviera continuadores y colegas como ustedes con quienes dialogar. Así que gracias por honrar la lengua náhuatl originaria de este país y por haber hecho esta primera intervención honrando justamente esos orígenes a través de esta lengua, doctor Natalio. Muchísimas gracias. Ahora nos gustaría dar paso a la intervención del doctor Javier Nogués para que nos haga este primer planteamiento en torno de esta intervención y pasaremos a darle el uso de la voz al doctor Patrick Johansson. Doctor Nogués, adelante, por favor. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación y el gusto de ver a Patrick, a Natalio, a todos los que en el Estado de México estamos de alguna manera involucrados con un trabajo asociado a la cultura náhuatl, a la historia y la cultura náhuatl. Bueno, pues yo siempre cuando me refiero al doctor León Portilla, siempre me siento su alumno. Yo siempre creo que va a ser el gran maestro con todos aquellos que estuvimos presentes en sus clases. Abrió nuevos caminos, por supuesto que sí. Y el día en que nosotros celebramos un aniversario del Colegio Mexiquense, lo invitamos y muy amablemente aceptó. Y le dije, por favor, doctor, denos su currículum para presentarlo. Y dice, sí, ¿cómo no? Y su currículum es un libro completo y que está no puesto al día. Esto es de hace aproximadamente unos 7, 8 años cuando tuvimos este aniversario. Es un libro, su bibliografía. Entonces, ¿cómo hablar de la obra del doctor León Portilla en estos minutos que nos han proporcionado amablemente, ¿no? Yo decidí pues hacer un asunto muy particular, ¿no? Que escoger aquellos que a mí realmente me impresionaron mucho. Porque a mí me tocó una época en la Facultad de Filosofía y Letras, en mi licenciatura y en mi maestría, realmente extraordinaria, con maestros que verdaderamente me inspiraron y que finalmente yo me acerco a la obra del doctor León Portilla a través de varias obras. Y en este tiempo que quiero aprovechar, pues sigo hablando como alumno, ¿no? Después me dediqué a asuntos de códices, a la cuestión del guadalupanismo, del cual espero que pronto salga ya un segundo volumen. Sin embargo, pues la figura del doctor León Portilla merece posteriormente un gran estudio por esa incuestionable, profunda obra sobre la cultura y la historia náhuatl en particular. No el único tema, no el único tópico que tocó, pero es el que yo personalmente más lo conozco. ¿Cómo me acerqué primeramente a la obra del doctor León Portilla? Bueno, caminando por los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras, antes vendían muchos libros, no sé si ahora, hace mucho tiempo que no voy, libros para los estudiantes. Y este fue el primer libro que yo conocí del doctor. Es Imagen del México Antiguo y fue publicado por la editorial Unistaria de Buenos Aires. Imagen del México Antiguo me llamó mucho la atención. Después lo conocí personalmente en las conferencias que se daban con motivo de la post-inauguración del Museo Nacional de Antropología, ¿no? Es 1963, ¿no? Entonces, tomé sus clases y también con un gran discípulo suyo, el doctor Alfredo López Austin, del cual también después él era parte de mi generación de historia, él ya venía de la Facultad de Derecho, ¿no? Y después vino algo que precisamente inició con el doctor Ángel María Garibay, que fueron los estudios de cultura náhuatl, que hasta la fecha siguen ya
publicados de manera no anual, sino semestral. 1959, ¿no? Entonces buscábamos con mucho afán los números que inició junto con el doctor Ángel María Garibay, que fue el que hizo el proemio de esta extraordinaria publicación. Y claro, por supuesto, ¿no? La filosofía náhuatl, que todos leímos, que nos inspiró nuevamente en una serie de cuestiones muy interesantes y que finalmente pues se convirtió casi en el libro de texto cuando tomé el curso de estudios de cultura náhuatl. Otro libro que a mí, como insisto, alumno, me interesó, y no solamente por el contenido, sino por las ilustraciones tan interesantes que hizo, no solamente en este, sino también en Visión de los Vencidos. Es la primera edición de 1961, estamos hablando ya que ha llovido en muchos años, ¿no? Que es la edición en pasta dura de los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, con extraordinarias también ilustraciones de Alberto Beltrán, que hizo también la parte gráfica de Visión de los Vencidos. Y realmente sí fue algo para mí, nuevamente un potente motor para que yo siguiera. Yo pensaba seguir otra área de la historia universal. Yo quería dedicarme a protohistoria y Antiguo Oriente porque tuve extraordinarios profesores. A mí me tocó el doctor Pedro Bosch Gimpera y la maestra María Teresa Rode, que eran precisamente los que nos daban estas clases. Sin embargo, pues ahí comencé a enfilarme a la cuestión de la cultura náhuatl, ¿no? Posteriormente yo estuve precisamente, hice mi doctorado en la facultad, en la Universidad de Tulane, estudios latinoamericanos. Y ahí, créanlo o no, ahí conocí la Visión de los Vencidos. Pero la Visión de los Vencidos, como un libro básico que se leía, se lee todavía. Lamento decirles, como decía Natalio, pues estamos en náhuatl y en español, pero yo conocí Visión de los Vencidos en inglés. Este fue el libro que llevé, que tenía el título en uno de los cursos que llevé en la Universidad de Tulane, en el doctorado de estudios latinoamericanos, Broken Spears, o sea, los dardos rotos. Ese fue una de las innumerables ediciones que se han hecho en otros idiomas de esta extraordinaria, compilación de textos que hizo junto con el padre Ángel María Garibay, la traducción al español y la edición del doctor León Portilla y la traducción al inglés de Lysander Kemp, ¿no? Entonces, pues una disculpa porque yo conocí Visión de los Vencidos primeramente en inglés, en este libro que ha resultado ser tan popular. Tan es así que tenemos una edición especial que se dio a conocer en 2019 con una introducción de el rector, el doctor, que es, permítanme, es el doctor Enrique Graue Birches, ¿no? Una edición extraordinaria también, a la cual ya se le agregó, además de los capítulos originales, se agregó muy interesante que se llama Lo que siguió. O sea, unos textos agregados que nos complementan de una manera extraordinaria la cuestión de qué es lo que siguió después de las crónicas, particularmente, y eso es de manera muy interesante, particularmente el libro 12 del Códice Florentino, que ahora va a ser estudiado nuevamente con motivo de la conmemoración del 13 de agosto de 1521. Una edición bella, muy bella también, que hicieron en 2019 de la Visión de los Vencidos. Y claro, también entre los innumerables temas, tópicos que ha tratado ha sido el de códices.
Y ese fue un poco el que se discutió cuando él estuvo en una estancia en la Universidad de Tulane, que trabajó con el doctor Robertson, que fue uno de mis directores de tesis, ¿no? Un libro muy recomendable de códices sobre un asunto que pues a mí particularmente me ha interesado, no solamente su estudio, sino también su publicación. Les aviso, y me imagino que Patrick y Natalio ya conocen la noticia de que el Colegio Mexiquense y otras instituciones publicamos hace unos meses, junto con la universidad, por ejemplo, y otras más, publicamos el Códice Mexicanos. Ya está ahora disponible en 2 volúmenes, en la primera edición realmente facsimilar que tenemos, porque la de Menjan de hace unos años, pues era una edición muy, muy limitada, ¿no? Entonces también este libro trata uno de los aspectos muy interesantes a los cuales se dedicó el doctor León Portilla. Entonces, creo que para mí la obra del doctor León Portilla se va a tener que seguir analizando. Es amplísima. Él trata muy diversos asuntos. Yo lo que más le he leído es la cultura náhuatl, y es precisamente lo que se mencionaba, ¿no? La continuidad que debemos realizar ahora los más jóvenes, ya nosotros no tan jóvenes. Bueno, yo hablo por mí mismo, Patrick, ¿no? Y por Natalio. La continuidad que tenemos respecto a que hay numerosas exploraciones que se pueden hacer de la obra del doctor León Portilla. Yo creo que precisamente este homenaje debe ser sobre todo orientado hacia las nuevas generaciones, hacia los estudiantes, por ejemplo, los que tenemos en el Colegio Mexiquense, en la maestría, que están trabajando códices, seguimos trabajando Techaloyan, seguimos trabajando cuestiones con el doctor Raimundo Martínez de la lengua, de la literatura, y eso es precisamente lo que a mí más me ha llamado la atención, que es el interés que sigue despertando la obra del doctor. No solamente en mí en los años 60, 70, con como insisto, este extraordinario ambiente de maestros que tuve el honor y la oportunidad de tenerlos en los salones de clase, sino también las siguientes generaciones, ¿no? Aquí se encuentra Patrick, aquí se encuentra Natalio, pero sería tomar mucho tiempo el mencionar todos aquellos que se han dedicado y que nos hemos acercado a la obra del doctor León Portilla, y que finalmente creo que tenemos que rendir el homenaje de seguir sus pasos. Y, por ejemplo, también no olvido, y abro paréntesis, a la doctora Ascensión Hernández Triviño de León Portilla, que es otra extraordinaria investigadora que nos ha seguido contribuyendo en los mismos ámbitos de publicaciones. Ella hizo, por ejemplo, la conocí primeramente haciendo las bibliografías para estudios de cultura náhuatl de las obras que se publicaban, ¿no? Entonces, pues felicito a nuestros organizadores que han hecho posible este homenaje, y los que vienen adelante, ¿no? Porque realmente, insisto, su obra va a ser la inspiración de muchas, muchas generaciones. Y pues yo esperaría después algún diálogo respecto a esto. Yo, insisto, hablé de mis obras favoritas, pero son una mínima parte de lo que, cuando uno es estudiante, anda buscando los recursos intelectuales de nuestros maestros que ya saben, que ya conocen, que nos han dado una serie de ideas y de cuestiones para seguir investigando. Y yo hasta la fecha, insisto, me siento que todavía tengo muchas cosas que investigar,
a partir de esta extraordinaria obra del doctor León Portilla. Así que nuevamente gracias, agradezco la invitación y pues esperamos comentarios, quizá preguntas que se hagan a partir de estas intervenciones. Pues muchas gracias. Al contrario, doctor Javier Nogués, sin lugar a dudas tendremos ahorita una segunda fase para poder intercambiar y dialogar sobre otras ideas y reflexiones en torno de la vida y obra del doctor Miguel León Portilla. Y es que, como él mismo dijo, el doctor León Portilla, él dijo que para guiar a los hombres que aquí habrían de vivir, era necesario rescatar la raíz de la antigua cultura, el testimonio del recuerdo y la conciencia de la historia. Y justamente es un poco lo que ha planteado el doctor Nogués en términos de seguir sus pasos, de honrar su trabajo y darle sobre todo continuidad en aras de las nuevas generaciones. Pues toca el turno del doctor Patrick Johansson para que por favor en esta primera intervención también pueda comentarnos un poco sobre justamente el tema que hoy nos encanta y nos honra para que justamente traigamos a cuento la memoria, pero sobre todo la obra del doctor León Portilla. Doctor Patrick, por favor, tiene el uso de la voz para su primera intervención, activando su micrófono. Muchas gracias. Tlazokamati Hualmiak, Juan Carlos. Macuali Teotlak, Nochi Nimetzintuan, in Antechkaki Ashkan. Ni Tartosante Pitin, Nahuatlactolcopa, Amoyuki Natalio, y Pampa, ni Pajpaki, Otitotsen, Lalijke, Nikan, Ashkan, Tikiluishkitiske, Totemachiani, Totemachikatzin. Senka Mawistik Nochininin. No voy a hablar así como Natalio en náhuatl todo el tiempo que me está, digamos, otorgado. Solamente quería saludar a todos los que nos están escuchando con algunas palabras en náhuatl y también agradecer, digamos, manifestar el gusto que tengo que nos hayamos reunido para platicar, digamos, de nuestro querido maestro Miguel León Portilla, ¿no? Pues la vida de Miguel León Portilla, no su obra, sino su vida está estrechamente ligada con la mía, puesto que llevo, digamos, 40 años de haber estado con él desde los primeros momentos en que me integré al Seminario de Cultura Náhuatl de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Había llegado a México, yo medio turista, y estaba inclusive estudiando náhuatl con Delfino, el hermano de Natalio, de manera bastante informal, y cuando me quería, digamos, saber un poco más de la cultura náhuatl prehispánica y de los indígenas de hoy, me interesaba muchísimo la cultura indígena contemporánea y quería indagar un poco más sobre esto. Y tuve el gusto también de conocer a Carmen Aguilera, digamos, una investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que me conectó con Miguel y empecé hace entonces más de 40 años, empecé este trato, digamos, pues no diario, pero realmente muy constante con el doctor León Portilla. Es decir, que en un momento dado yo le debo a Miguel León Portilla no todo lo que sé, sino también mi destino, porque en vez de haber regresado a Francia para reanudar, digamos, mis actividades, pues regresé un tiempo, pero me volví aquí a México para quedarme hasta este momento, hasta hoy. Entonces, Miguel León Portilla definió, digamos, lo que fuera mi vida en un momento dado, ¿no? Desde los primeros momentos me impactó la pasión que tenía Miguel León Portilla por, digamos, todo el mundo prehispánico, todo el mundo indígena, por todas las culturas indígenas, ¿no? Y yo creo que esta parte, digamos, que puede parecer meramente afectiva, me parece que, digamos, en este caso el amor y la pasión son importantísimos, ¿no? Porque definen, digamos, estar eternamente conectado. Hablamos mucho de conexión ahora con Internet, ¿no? Pero en este caso había una conexión eterna de Miguel con el mundo prehispánico, y cada vez que nos veíamos en su casa, en el instituto o en mi casa, realmente estábamos hablando siempre de este mundo prehispánico, ¿no?
que me impactó también, lo que me parecía muy importante, yo a la sazón estaba precisamente buscando un tema para mi doctorado de la Sorbona y estaba, digamos, cursando, estaba redactando mi tesis y precisamente con el contacto con Miguel Portilla definió también el tema de mi tesis, digamos, sobre la estilística de la literatura náhuatl prehispánica, que fue el tema de mi tesis de la Sorbona. Y aquí también hay digamos, una anécdota interesante, porque se acuerdan que el doctor León Portilla estuvo en París cuando lo nombraron como embajador de México ante la UNESCO. Y yo aproveché que estaba el doctor León Portilla en París para, digamos, recibirme como doctor de la Sorbona, y él estuvo en mi jurado junto con otros así investigadores importantes del mundo prehispánico, ¿no? Jacques Lafay como director del jurado, ¿no? Y otros investigadores muy importantes, ¿no? Y aquí la nota es que yo empecé, así como lo hice hoy, a hablar en náhuatl. Empezamos el examen en náhuatl y Miguel me estaba contestando en náhuatl. Y todo el público estaba diciendo, ¿qué estamos haciendo aquí? No entendemos nada. Y también esos miembros del jurado también no entendían, digamos, ni pizca, como se dice, digamos, de lo que estábamos diciendo. Bueno, poco después, entonces ya estuvimos hablando en francés y ya empezaron con las preguntas insidiosas, ¿eh? Pero bueno, entonces yo no sé si yo quisiera compartir digamos, una presentación, porque todo lo que Javier, digamos, estuvo expresando, yo quisiera mostrarlo yo ahora con imágenes, ¿no? Sí, adelante, Patrick, con mucho gusto. Gracias. Bueno, Miguel Portilla. Aquí tenemos la parte todavía en que Miguel Portilla estaba pensando todavía en lo que iba a hacer, ¿no? Había estudiado en el bachillerato en Guadalajara, estaba ya en la Universidad Ignacio de Loyola en California, y ya estaba pensando, digamos, en todo eso, y se acercaba, digamos, el momento en que se iba a interesar en el mundo prehispánico aquí, en esa visión de Anahuac. Yo creo que aquí el punto importante es que en el momento en que Miguel Portilla se interesa en el mundo prehispánico, digamos, hay muy poca gente que lo hace de la manera que él lo va a hacer. Yo diría que Alfonso Reyes, con su visión de Anáhuac, que no hablaba, que no, ni siquiera en su texto habla, digamos, pone palabras en náhuatl, todo en español, pero realmente una literatura extraordinaria. Yo creo que antes de Miguel Portilla, y de manera curiosamente totalmente ajena a la lengua náhuatl, sino al mundo náhuatl, pues tuvimos a Alfonso Reyes, que estuvo expresando en visión de Anáhuac, digamos, el pensamiento indígena a través de los conquistadores, evidentemente, pero nos dio digamos, una visión no solamente del espacio-tiempo de Anáhuac, sino también del mundo prehispánico, ¿no? Yo creo que también lo que me atrajo mucho en Miguel Portilla es la traducción, el don que tenía para traducir, ¿eh? Aquí, por ejemplo, pongo solamente esta frase, la amistad es lluvia de flores preciosas. Yo creo que es muy difícil traducir de cualquier lengua, digamos, a otra lengua, pero en el caso del náhuatl es mucho más difícil porque es una lengua polisintética y se vierte en una lengua flexiva como el español o el francés. En este caso es muy difícil. Y lo que hace Miguel Portilla en su traducción, en todos los textos que ha traducido, es sacar la esencia, la quinta esencia, digamos, de lo que contiene la frase, porque aquí sería Motetzeloa se esparce, Quetzal, como de Quetzal y de belleza, Isquixochin sería la flor de maíz tostado, de Ignuyos sería la amistad, ¿no? Pero la frase que da, si lo hubiera traducido de manera literal, era incomprensible, evidentemente, en español, ¿no? Y en este caso, yo creo que la amistad es lluvia de flores preciosas, da una idea muy clara de lo que es digamos, la idea contenida en el original náhuatl, ¿no? Aquí tenemos, hablando de Alfonso Reyes un poco como Javier, ¿no? Que estuvo conociendo a Miguel León Portilla, bueno, parcialmente en Broken Spears,
Pues aquí lo que Alfonso Reyes tenía es una traducción de una traducción, tenía la traducción en inglés, ¿no? Y él traducía del inglés al español. Y aquí lo que no lo vamos a leer porque es demasiado, sería demasiado tiempo de leer todo eso, pero aquí tenemos la comparación entre la traducción de Miguel León Portilla a la izquierda, hablo con mi corazón, ¿dónde tomaré bellas fragantes flores? ¿A quién se lo preguntaré? Tal vez se lo pregunto al colibrí precioso, al colibrí color de jade. ¿Acaso he de preguntarle a la mariposa color de ave sacuán? Porque de ello es el saber. Conocen dónde brotan las bellas, las fragantes flores. Aquí pueden ver que en la parte derecha el párrafo es un párrafo totalmente abstracto, digamos filosófico ciertamente, pero no reproduce el texto original, ¿no? Bueno, muy importante también, y de hecho yo conocí antes de conocer a Miguel Portilla, leí la obra de Ángel María Garibay, ¿no? Que fue el mentor del doctor, y también nos contaba en Miguel Portilla que siempre cuando iba a las clases con el padre, le decía siempre que tenía que aprender la lengua náhuatl, que era, digamos, la condición sine qua non de poder llegar al pensamiento indígena. Y realmente me parece que eso fue importantísimo para mí. Lo que hice entonces después, bueno, después de haber estado con Delfino Hernández, luego con Miguel Portilla, me fui a la sierra para tratar de aprender el náhuatl, pero in situ, ahí con los indígenas, ¿no? Primero en Hueyapan, Morelos, luego en la Sierra Norte de Puebla, y luego aquí con, bueno, Natalio, cuando tenía la oportunidad de platicar con él, ¿no? Bueno, la historia de la literatura náhuatl fue para mí y para Miguel Portilla, evidentemente, perdón, un elemento importantísimo, ¿no? El padre en esta obra, digamos, reúne, y sobre todo que aquí la literatura náhuatl prehispánica al nivel de grandes literaturas del mundo, como la griega y la latina, ¿no? El padre, que era traductor de Sófocles, que era traductor de los griegos y de los latinos, pues él era, digamos, estaba habilitado para hablar de la literatura náhuatl. Y tenemos esta primera, digamos, visión de una gran literatura oral plasmada en el alfabeto, evidentemente. La filosofía náhuatl, pues que evocó Javier, la visión de los vencidos. Aquí una obra del padre Garibay que tuve el gusto de escribir con Miguel Portilla, que estamos evocando en este libro no solamente la obra del padre, sino todas, digamos, las anécdotas de su vida, que son muchísimas. Ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua. Aquí, Vidas Paralelas, si tengo tiempo después, quisiera leer este texto después de haber hablado un poco de su obra. El coloquio de los 12, aquí también tenemos un contexto de traducción, ¿no? Que es importantísimo porque tenemos la visión, bueno, la versión en español, pero Miguel fue uno de los primeros en traducir literalmente digamos, los coloquios de los 12, es decir, el primer contacto con de los 12 franciscanos que llegaron en 1524 con sabios indígenas y principales indígenas. Y yo creo que la traducción exacta de Miguel Portilla fue una luz para entender este primer contacto entre los frailes y los indígenas. Bueno, tenemos también gramáticas, importantísimo todo este contexto, porque también Miguel Portilla, si no era lingüista, realmente era filósofo, historiador, pero tenía un gran conocimiento de la gramática y todas las obras gramaticales de las artes que fueron publicadas por los frailes esencialmente, las de Olmos, del Rincón, de Carochi, fue, me parece, algo importantísimo, ¿no? Lo evocaba también Javier, digamos, la Tlapali, lo negro y lo rojo, la escritura y el saber. Los códices que mostró Javier hace un momento, está hablando, digamos, de una manera muy, muy libre y muy general de los códices para, digamos, todos los que no están avesados con la semiología de la imagen indígena. Como historiador también tenemos la flecha en el blanco, que es
la historia de Tenamastli cuando se rebeló en el Mistón, ¿no? Cuando los indígenas cascanes se rebelaron en contra de los españoles por las injusticias que padecían. Este libro, La flecha en el blanco, un título también muy evocador, ¿no? Tonantzin Guadalupe, Nican Mopoa, el Nican Mopoa también la traducción, una traducción que va a salir ya pronto porque el Museo de Nueva York está haciendo un facsímil, no sé si Javier estás enterado de ello, pero están haciendo el facsímil ahora del Nican Mopoa y la traducción va a ser la traducción de Miguel Portilla del Nican Mopoa, del texto de las apariciones de la Virgen, ¿no? Aquí una alusión que hacía es cuando me recibí en la Sorbona. Aquí pueden ver, estábamos ya hablando en francés, pero es el examen, aprovechando que estaba Miguel Portilla en París, tuve el honor de tenerlo en mi jurado de doctorado. Pues aquí el seminario, me parece que el seminario también desde 1956, imagínense, fue fundado por Miguel Portilla y Ángel María Garibay, y hasta hoy ha funcionado este seminario de manera casi ininterrumpida, ¿no? Y aquí tenemos a los alumnos del seminario que se está dando todavía hoy en día. En el Instituto de Investigaciones Históricas, pues para mí anda todavía el doctor León Portilla, su espíritu está todavía andando por los corredores de nuestro instituto. También la obra de teatro de Quetzalcóatl me parece también importantísima, porque Miguel no era solamente un historiador, lingüista, filósofo, nahuatlato, pero también creador, muy creativo, tanto en lo que concierne a la poesía como en este caso el teatro, ¿no? Y la obra de Quetzalcóatl, el retorno de Quetzalcóatl Tlapalan y su noción del tiempo, me parece que en este caso Miguel todo lo que no podía vertir dentro de lo que sería, que hubiera sido, digamos, la historia, lo hacía en un contexto, digamos, literario. Bueno, los homenajes, Cantares Mexicanos, que salió una nueva traducción, ¿no? Hubo varias traducciones, una del Padre Garibay, y en varias lenguas hay traducciones del Cantares Mexicanos, pero yo creo que la traducción, la última, la que acaba de salir ahí, que pueden ver en pantalla, es, digamos, la más exacta, yo diría, de todas las traducciones que ha habido en español, por lo menos. Los doctorados honoris causa, sí, ya Javier evocó la gran cantidad de más de 30 doctorados honoris causa en todas las universidades, bueno, en muchas universidades del mundo. La celebración de sus 90 años, que tuve el gusto de participar, ¿no? Que nos mostró un Miguel Portilla que trabajaba todavía intensamente, ¿no? Y que fue celebrado, digamos, en este contexto, ¿no? Aquí tenemos su poema, Icuac-Tlahtoli Yemiki. Quisiera rápidamente leerlo en náhuatl. Ustedes lo pueden leer en español a medida que lo voy leyendo en náhuatl, ¿no? Icuac-Tlahtoli Yemiki, mochin teoyo, tizitlaltin tonatiu, iwan metzli. Mochin tlacayot, neyol nonotzalistli, iwan huelica camatilistli. Ayok monesi non te escapan. Icuac-Tlahtoli Yemiki, mochitlamantin semanahuatl, teoa tlatoyat, yocalme, huautin y wanxiwit, ayok monemililo, ayok motenewalo, tlachelistica y huancaquilistica, ayok monemi. Quinicuac motzacua no huyan altepepan, in planexilot, in quixohuayan, in ye tlamahuizolo, oxetica, in teoyot, in tlacayot, in mochimani, huanyoli, in tlalticpac, ixcuac tlachtoli yemiki, y tlaxotic tlachtol. Y me walis el temilistli, guante tlazotlalisti, axo huehue cuicat, anoso tachtoli, tatlaotiristli, amaca en yugalcatka, huelis oxepa quitenquistis, y cualquier tlachtoli yemiki oxequintin yeomihke, y guanmiec huel miquisque, tescat manis posteki, nestratlistli nisewalo, semihcac necahualo, totlacayo, motolinía. ¿Sí? La unidad, cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados, sombra de voces para siempre acalladas, la humanidad se empobrece.
Aquí una de sus últimas apariciones en la Feria Internacional del Poli en 2018. Y aquí viene el momento, pues que evidentemente que todos los seres humanos tenemos que pasar por este trance. Aquí los indígenas que rendían un homenaje dancístico a Miguel, un primer también homenaje. Yo estuve también en California, en Los Ángeles, donde le entregamos de manera póstuma digamos, un award, ¿no? Y aquí tenemos el seminario, ya reunido, el seminario donde vive todavía Miguel Lomportilla. Tlazocamati Huelmiac. Tlazocamati, doctor Patrick Johansson, qué interesante recorrido, la verdad, el que han hecho tanto el doctor Natalio como el doctor Javier y usted, doctor Patrick, porque en este caso rescatar el rol que como traductor realizó el doctor León Portilla nos parece que es fundamental mencionarlo en este homenaje. Ya lo decía la traductora chilena Gertrudis Payás, decía que mientras que en Garibay la traducción es parte de una empresa audaz, emprendida con una franqueza y sinceridad desarmantes. En el caso de León Portilla, el método de sus traducciones era separar los textos de sus contextos. Él hacía comentarios, a veces introducidos en relatos bajo la forma habitual de citas y a veces en párrafos aparte y otras veces introducidos dentro del relato mismo. Y eso yo creo que hizo que el doctor León Portilla, en tanto discípulo del sacerdote Ángel María Garibay, contribuyera al estudio de la literatura indígena oral, sentando yo creo que las bases para una mejor comprensión de la escritura, sobre todo pictográfica mesoamericana. Y eso yo creo que es algo que vale muchísimo la pena destacar y rescatar, porque lo que él hacía era eso, descontextualizar, desestructurar, desarmar, para mostrarnos la belleza justamente de estas lenguas a través de su traducción, porque no era una traducción llana y plana, ¿no? Él iba más a fondo para justamente mostrarnos la magnitud y el poder sobre todo en este caso de la lengua náhuatl. Y qué lindo que haya traído a colación este hermoso poema de Cuando una lengua muere, porque es bellísimo y seguramente si nos autoriza después podríamos mostrarlo como una cápsula y ya con la traducción debida para que justamente la gente pueda también disfrutar de este bellísimo poema. Pues vamos corriendo con el tiempo, pero me gustaría pasar ya a una segunda parte muy breve, la verdad, de reflexiones, pero que nos permitan abordar de la manera más importante que se pueda en la voz de cada uno de ustedes, hablar justamente del legado en general de la obra. Ya lo han hecho cada quien desde una perspectiva. Ya estamos a casi 1 año y medio de conmemorar su fallecimiento y pues nos gustaría que más allá del elogio, de cualquier comentario que pudiera realizarse en torno del doctor León Portilla, preguntarles a cada uno de ustedes para que puedan abordarlo desde su propia visión. ¿Por qué podemos decir que el legado intelectual del doctor León Portilla es más vigente que nunca? ¿Y por qué su obra y sus aportaciones sobre el estudio de los pueblos originarios de México se ha sostenido a sí misma a lo largo del tiempo? ¿Qué hay detrás de todo esto en la obra y en la trayectoria de León Portilla que lo hace ser tan vigente, que lo hace seguir siendo el precursor del estudio de estos pueblos originarios de México y sobre todo de sus tradiciones y de sus lenguas? Nos gustaría escuchar del doctor Natalio su visión en torno de este planteamiento que estoy realizando. Doctor. Su micro, por favor, doctor. Muchas gracias. En este año 2021 se cumplen 500 años de la caída de Mexico Tenochtitlan Huitzilopochtli, que es el nombre completo. Mexico Tenochtitlan Huitzilopochtli, hoy Ciudad de México. Y este tiempo, este periodo de 500 años,
nuestra lengua náhuatl, la lengua mexicana, que así se le llamó en toda la colonia, ¿no? La lengua mexicana, ¿no? Hoy lengua náhuatl, conocida así, ha transcurrido en este tiempo marcando momentos históricos importantes, ¿no? La independencia, la república, la revolución y lo que somos actualmente. Yo creo que el pensamiento, el legado de Miguel León Portilla, nuestro maestro, nuestro sabio, Tlamatini en lengua náhuatl, dejó un vasto conocimiento de ese mundo antiguo, pero al mismo tiempo contemporáneo, porque las lenguas siguen vivas, ¿sí? Algunas más deterioradas que otras, y la lengua náhuatl es una de ellas, digamos que afortunadamente pervive, no solo en la tradición oral, sino en la memoria colectiva y en los documentos que ahora hemos escuchado de parte del doctor Nogués y de parte de Patrick. Hay mucho documento, testimonio que dejó investigado, sistematizado, publicado nuestro maestro. Yo creo que lo que debemos hacer los mexicanos es abrevar en esas fuentes que dejó nuestro maestro, ¿no? Y reflexionar de manera colectiva en todos los ámbitos de nuestra sociedad para volver a proyectar lo que seremos los mexicanos en el siglo XXI. Es decir, una nueva mexicanidad en donde los jóvenes se vean como en un espejo de lo que hemos sido a través de nuestra historia. Nuestro maestro insistía mucho que las culturas indígenas mesoamericanas son culturas primigenias, como la cultura egipcia, la cultura griega y otras culturas orientales incluso. Y entonces, los mexicanos del siglo XXI necesitan conocer el legado de Miguel León Portilla, que nos mostró, como digo, en diversas obras. Yo de manera particular invito a nuestro público a que se acerquen a este libro mío de ensayos que he llamado De la hispanidad de 5 siglos a la mexicanidad del siglo XXI. Y entonces creo que a través de este modesto libro, que lo que hago es justamente semblantear algunas de las enseñanzas de mi maestro a través de varios ensayos que he publicado en diferentes revistas y que he compilado en este libro. Es una provocación, pues, una provocación para que imaginemos, ¿no?, las nuevas utopías de la mexicanidad en donde los jóvenes puedan verse, insisto, en estas fuentes primordiales que constituyen y que fundamentan nuestra nación mexicana moderna. Y junto con eso, una propuesta concreta que yo quiero hacer es que podamos integrar una antología con lo que nos ha semblanteado el doctor Nogués, con lo que nos ha platicado Patrick, y estos 5 lienzos que le escribí a mi maestro con motivo de su primer aniversario de fallecimiento. Creo que esta antología podría, digamos, semblantear la rica obra que dejó nuestro maestro y que yo de verdad he celebrado este momento escuchando al doctor Nogués, que yo lo había leído muy remotamente, que ahora nos ha acercado más esta conferencia. A Patrick, por ejemplo, yo lo conozco desde hace 40 años. Su texto, su pequeño texto, es un relato, Anelhuayoxochitl, Flor sin raíz, que yo presenté en su primera edición y que realmente me conmovió mucho. Y admiré mucho el trabajo extraordinario de que un francés se vuelve mexica y se quede a radicar en México, y ya la mexicanidad es más fuerte que la cultura europea, en este caso la cultura francesa. Él es muy mexica, ¿no?
O sea, cada vez que lo oigo, digo, es posible construir una mexicanidad universal a partir de las raíces ancestrales que tenemos los mexicanos y que hemos valorado muy poco. Ha habido personajes en diferentes momentos históricos. Citaré, por ejemplo, a Humboldt, ¿no?, que vino a mostrarnos la riqueza que tenemos. Él dijo, bueno, pues ¿para qué tienen a Coatlicue en una bodega? Muestren la obra de arte, ¿no? Y así como él, bueno, ya no digamos de Sagún, ¿no?, que nos dejó nada menos que el Códice Florentino, que es como el basamento de la cultura ancestral que tenemos los mexicanos. Lazo Camatimía, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Natalio. Doctor Javier Nogués, ¿qué nos puede decir sobre esta pregunta que he lanzado para ir redondeando las reflexiones en torno del doctor León Portilla? Sí, bueno, pues estamos en un momento histórico muy importante. Momento de conmemoraciones. Quizá dos de ellas que se ha hablado mucho, que es la fundación de México Tenochtitlan en 1321, según las autoridades de la Ciudad de México, pero sobre todo la cuestión de la caída de Tlatelolco Tenochtitlan, ¿no? Recordemos que el último bastión de resistencia fue Tlatelolco, que es precisamente donde se sufrió más las consecuencias del sitio que hicieron tanto españoles como aliados indígenas, ¿no? Yo creo que en este momento el legado indígena, no solamente náhuatl, sino el legado en general indígena, vamos a tener que volver nuevamente a presentarlo para ver qué es lo que realmente somos nosotros ahora, qué es lo que debemos de conmemorar, cómo lo debemos de conmemorar. Y precisamente esta vía muy importante de conocimiento que creó primeramente el doctor Ángel María Garibay Quintana, por cierto, también orgullosamente mexiquense, como decimos, ¿no? Y después su alumno, el doctor Miguel León Portilla, que nos abre como esa flor, ¿no?, que se abren sus grandes pétalos y nos muestra lo que es la cultura náhuatl. Y como en el caso de la filosofía, su libro, el subtítulo es Estudiada en sus fuentes. O sea, ese es ese gran avance que se hace. Y eso es lo que ahora estamos viendo con más claridad de la que teníamos hace 50 o 60 años, porque precisamente un aspecto que quisiera enfatizar en el tiempo que me permiten consumir en esta intervención es lo importante que fue la temporalidad en la que se iniciaron los estudios del doctor León Portilla. Me refiero a fines de los 50, los 60 y en adelante. Eso es, había ya un ambiente que hizo posible el florecimiento, la atracción, el atractivo a volver a la cultura, particularmente náhuatl, y sobre todo a través de la lengua, la literatura, como nos han mostrado Patrick y Natalio. Este ambiente fue quizá extremadamente fértil. A mí, como dije en un principio, me tocó vivirlo como alumno, como un estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras que se acercaba a esa gran riqueza que se estaba cada vez descubriendo a través de las obras, algunas que he presentado, no todas, por supuesto, ¿no? Y yo espero que haya algún valiente que se haga a la tarea de publicar toda la obra del doctor León Portilla, que serían varios volúmenes, ¿no? Yo creo que eso es lo que se hizo con Seller del Gesamelte, ¿no? Publicar el Collected Works de Edward Seller, ¿no? Esa es una tarea titánica, hercúlea, ¿no? Hacer toda la obra que hizo el doctor León Portilla. Sin embargo,
el ambiente donde se genera, que atrae la atención de investigadores, estudiantes y después investigadores como Patrick, ¿no? Que se queda aquí ya dentro de este mundo de la cultura náhuatl, franco-mexica honorario, como dijo Natalio, ¿no? Ese ambiente, afortunadamente a mí también me tocó un poquito vivirlo, ¿no? Porque fue el ambiente también, recuerden ustedes, de la inauguración del Museo Nacional de Antropología en septiembre de 1964. Entonces, las culturas precolombinas en general y la mexica en particular, que ocupa la sala más grande a la que convergen las demás, el ver la escultura monumental lítica, extraordinaria, que todavía merece estudios en el futuro. Ese asunto también detonó el gran interés. El Museo Nacional de Antropología y estos maestros que fueron contemporáneos del doctor León Portilla, amigos, colegas. Me refiero, por ejemplo, al doctor don Guiberto Jiménez Moreno, con el cual él tuvo una amistad muy cercana. El doctor Alberto Ruz, que a mí me dio clase de cultura maya, ¿no? El doctor Eduardo Blanquel, y aquellos que se dedicaban también en ese momento y que fueron mis maestros de náhuatl, como fue el doctor Fernando Orcasitas Pimentel, que ha trabajado teatro náhuatl. Todo esto es un ambiente que ahora ha sido tomado por otros alumnos, ya los más recientes ya no estoy tan familiarizado con ellos, pero los vimos ahí con sus caras sonrientes alrededor del doctor León Portilla y alrededor de Patrick en el seminario que continúa desde los años 50, algo extraordinario. Ahí está Natalio dando las clases y todos los demás que en este momento lamentablemente se me olvidan sus nombres. Y después esta generación que a mí también me tocó, primero como compañeros de clase y después como ya grandes investigadores de la cultura náhuatl, como es el doctor Alfredo López Austin, el doctor Víctor Manuel Castillo Ferreras, Josefina García Quintana, ¿no? Y otros más que se comenzaron a integrar a esta corriente esta cascada de nueva información que estaba creando el doctor León Portilla y que fue tomada, como digo, por esta primera generación que acabo de mencionar, colaboradores de estudios de cultura náhuatl, tanto mexicanos como extranjeros, y después estas generaciones que han venido de jóvenes que los vemos ahora en los seminarios. Yo creo que el tiempo en que se desarrolló el fenómeno, vamos a decir, Garibay León Portilla, fue un tiempo muy correcto, extraordinario, y que ahora está rindiendo sus frutos insisto, con todos estos jóvenes investigadores, Federico Navarrete, Pastrana, Berenice Alcántara, por mencionar algunos de los nuevos, más jóvenes, diríamos, ¿no? Más jóvenes investigadores. Así que, pues creo que la corriente sigue, la corriente y la lluvia de flores de la amistad hacia la cultura náhuatl está viva. Gracias. Muchas gracias, doctor Nogués. Doctor Patrick, para hacer esta reflexión preconclusiva, antes de que pasemos ya a una parte donde pudiéramos quizás realizar un comentario final, coméntenos un poco sobre este último planteamiento que realizamos, doctor Patrick, por favor. Su micrófono, por favor, doctor. Gracias. Para mí el humanismo de Miguel Portilla fue lo esencial, ¿no? Si me permites, voy a leer un pequeño texto, un breve texto, que responde a la pregunta que planteaste, ¿eh? Se llama Miguel Portilla y Bernardino de Sahagún, Vidas Paralelas. La obra de Plutarco, Vidas Paralelas, así como la estrategia comparativa que conlleva, se volvieron desde el siglo XVI un paradigma en la aproximación biográfica a los grandes personajes de la historia. Al poner en un paralelismo contrattivo las vidas y obras respectivas de Alejandro Magno y César, de Teseo y Rómulo,
de Demóstenes y Cicerón, de Arístides y Catón y otros más, Plutarco hacía dialogar las particularidades, reencontrando asimismo la condición humana en su diversidad con matices vivos, rasgos individuales que se erigían en atributos carismáticos, los cuales debían dar cuenta de destinos excepcionales. Siguiendo el modelo del ilustre queronense, podemos establecer un paralelismo revelador entre la vida y obra del seráfico fray Bernardino de Sahagún y la del eximio seglar Miguel León Portilla, que acaba de, el 22 de febrero, hubiera cumplido 95 años de vida, o como él lo solía decir, de juventud acumulada. Una vida dedicada esencialmente a la investigación sobre las culturas indígenas de México en sus periodos prehispánicos, colonial y contemporáneo. La primera similitud a 5 siglos de equidistancia radica en el perfil humanístico de los personajes. Ambos abrevaron al manantial de la antigüedad grecolatina en sus respectivas universidades, la Universidad de Salamanca y la Universidad Nacional Autónoma de México. Sahagún, inmerso en la corriente intelectual renacentista que prevalecía en Europa a principios del siglo XVI, había rebasado, por no decir transgredido, los límites de una pesquisa que le había sido encomendada, de reunir información y textos con el solo fin de detectar los síntomas de una enfermedad, la idolatría. Refutar el contenido de dichos textos antes de aplicar sutilmente el antídoto espiritual cristiano. Los testimonios y textos de la oralidad náhuatl, reunidos, transcritos y traducidos, si bien permitieron a los frailes conocer al otro indígena para evangelizarlo mejor, dan de él una imagen viva y expresan sintomáticamente la grandeza de su cultura. Asimismo, Miguel León Portilla, como historiador, filólogo, lingüista, filósofo y más generalmente humanista, es de alguna manera renacentista. Toma al pie de la letra el aforismo de Protágoras: el hombre es la medida de todas las cosas, y lo aplica al indígena, cuya cultura y valores renacen en su obra, una obra paralela a la de Sahagún, que enaltece al indígena y engrandece a la humanidad. Sahagún captó la voz indígena en su lengua, la transcribió antes de interpretarla. León Portilla, además de analizar e interpretar desde otra perspectiva los textos recopilados por el franciscano y otros, dio la palabra al indígena y le abrió un horizonte de expresión con el proyecto Yancuictlactoli, la nueva palabra para que manifestara su visión de los hechos que le atañen. Imbuido de letras clásicas, hablante del francés, inglés y alemán, Miguel León Portilla tenía un profundo conocimiento de la lengua náhuatl. Como lo hizo Sahagún en su momento, estudió el pensamiento indígena en la lengua misma que lo entraña. Convencido de que la idea tenía que colarse en un molde verbal afín al pensamiento de los nativos para ser debidamente aprehendida, el franciscano había expresado el mensaje evangélico en la lengua y el frasis indígena. En otro contexto, Miguel León Portilla expresó sus ideas y sentimientos propios en la lengua de Netzahualcóyotl. Ambos humanistas se enfrentaron a detractores, quienes tenían razones distintas, pero una virulencia equiparable. Sahagún tuvo que defenderse de los que estimaban que su obra propiciaba el resurgimiento de la idolatría. León Portilla se opuso a intelectuales que consideraban que el indígena, al no tener una escritura alfabética, no podía haber pensado en términos filosóficos como lo afirmaba el autor. Paralelas a la historia general de las cosas de Nueva España de Sahagún, la filosofía náhuatl y visión de los vencidos, entre otras obras, fueron textos claves que permitieron una aproximación veraz a la cultura náhuatl prehispánica. El tema de la conversión genera otro paralelismo. El franciscano convirtió a los indígenas y les inculcó el dogma cristiano del Dios único, a la vez que convencía a sus hermanos de religión de la dignidad de sus catecúmenos.
Miguel León Portilla, indigenista militante, realizó un verdadero apostolado cultural. Convenció a los mexicanos de la grandeza de su pasado prehispánico, de la necesidad impostergable de reconocer a los herederos indígenas de ese pasado, de legitimar jurídicamente su derecho a vivir según su tradición ancestral, estableciendo asimismo un nuevo credo cultural. A la ferviente y piadosa espiritualidad que caracterizó la obra antropológica del religioso corresponde el misticismo filosófico de Miguel León Portilla, quien veía acertadamente en la poesía náhuatl por él traducida y analizada una elevación de espíritu, una resignada, sabia y florida ideología en relación con la existencia del hombre en la tierra. Eso sería, digamos, un poco la respuesta a la pregunta que planteabas, Juan Carlos, y lo que te puedo decir, que más o menos que se percibió en la presentación, es que Miguel León Portilla sigue viviendo en nuestro espíritu, en nuestra obra, y también voy a hacer como Natalio, que presentó este libro, es mi último libro, El español en náhuatl, que precisamente lleva también el espíritu de Miguel León Portilla. Y también está Natalio Hernández, porque en la última parte, cuando hablo de los poetas contemporáneos, hablo de la obra de Natalio, que me parece uno de los más grandes poetas, no solamente en lenguas indígenas, sino también en términos más generales, ¿no? Y gracias, Natalio, también por evocar mi libro Ahnel Goyoshochi, Tazokamati Huelmiak. Gracias. Tlazocamati, doctor Patrick. Pues muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo es nuestro verdugo, se nos ha agotado ya. Hemos llegado ya a la parte conclusiva. Vamos a comprometernos en el chat de esta transmisión, colocar los títulos de los libros que amablemente nos han compartido aquí nuestros invitados para que justamente puedan consultarlos, comprarlos, adquirirlos, pero sobre todo leerlos. Eso lo haremos con muchísimo gusto para que quienes estén interesados en estas lecturas, en estas obras, con mucho gusto ahí se las compartiremos. Y me gustaría simplemente pedirles en una frase, en una idea de menos de un minuto, que por favor, sé que es muy difícil hacerlo, pero que por favor nos pudieran compartir una hipersíntesis de lo que hemos venido hablando hoy en homenaje al doctor Miguel León Portilla, para que podamos ya ir cerrando este homenaje y esta charla tan interesante. Doctor Natalio, por favor, su micrófono. Seguimos sin escucharlo, doctor. Muy brevemente, por favor. Yo quiero dejar en el ánimo, en la mente y en el corazón de nuestros amigos que nos escuchan en el marco del Festival del Quinto Sol, de que abracemos estas lenguas nuestras, como aquí se ha dicho, no solo la lengua náhuatl, no solo la cultura náhuatl, sino las 68 lenguas que tenemos los mexicanos como lenguas primigenias, lenguas ancestrales, y que cantemos en estas lenguas. Busquemos la flor y el canto en Xochitlincuicatl, que nos legó como patrimonio cultural, como patrimonio artístico, como patrimonio literario, nuestro Tlamatini, que nos hizo ver la importancia de esto. Y muy particularmente sugiero que el próximo festival del 2022 sea el Festival del Sexto Sol, porque estamos sin duda ya ante una nueva era después de la pandemia. Y que en este Sexto Sol lleguemos, en el caso del Estado de México, que las lenguas náhuatl, tlahuica, ñañú, mazahua, se enseñen en todas las escuelas de educación básica y que los niños empiecen a hablar sus propios idiomas con dignidad, con orgullo, con alegría. Solamente de esta manera estaremos reviviendo y homenajeando
la memoria de nuestro maestro, el Tlamatini Miguel León Portilla. Tlazo Camatimiac, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Natalio. Tomaremos nota de esa sugerencia con muchísimo gusto. Sin lugar a dudas nos enriquecerá en la visión y en la curaduría y en el diseño de nuestro próximo programa del Festival del Quinto Sol. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor Natalio. De verdad, le apreciamos mucho y valoramos su trayectoria. Doctor Javier Nogués, por favor, una frase brevísima, una idea conclusiva brevísima, por favor. Bueno, el doctor León Portilla merece más celebraciones, merece más reuniones, merece explorar y reexplorar su trabajo, que es, como ya había mencionado, amplísimo, y también invitar a los jóvenes a que continúen con estos estudios, porque pues yo a veces siento de que las culturas prehispánicas, precolombinas en general, prehispánicas y en particular la cultura náhuatl, en algunos jóvenes ven demasiados problemas para iniciar tesis de maestría o de doctorado. Y claro, nuestra la importancia que estamos dando en nuestros programas, en particular en el Colegio Mexiquense, es a las lenguas. Y parece que también ya vamos a tener cursos de otomí para que se investiguen la documentación que existe en los archivos en esta lengua originaria. Yo creo que está en nosotros, los que hemos participado en la vida cultural, en la riqueza de su obra del doctor León Portilla, está en nosotros ahora transmitir este gran conjunto de conocimientos a los jóvenes. Insisto, yo veo en este momento, y hablando un poco del problema de salud pública, yo veo en los jóvenes pues que más que nunca debemos de impulsarlos, porque realmente se están enfrentando a un futuro bastante complicado, ¿no? Entonces, y pues invertamos más tiempo, redoblemos nuestros esfuerzos para que los jóvenes se interesen en general por la historia, por lo que está sucediendo en este momento en nuestro país y particularmente en lo que son nuestras disciplinas, a lo que nos dedicamos, que son en general la cultura prehispánica, la cultura náhuatl en particular, ¿no? Como dice Natalio, hay que lo vean con amor, que lo aprendan, que sepan que es una parte inherente de nuestro corazón mestizo y que de esa manera ellos puedan continuar con la posibilidad, vamos a decir, espiritual, de que tienen un futuro, ¿no? Que eso es lo que a mí me preocupa en este momento con los jóvenes, que no ven que tengan un futuro, ¿no? Y que lamentablemente con la pandemia, pues las cosas se han complicado. Nuestros cursos presenciales que realmente tenían grandes posibilidades de un mayor aprendizaje. A mí el Zoom todavía me cuesta un poco de trabajo, no sé si mis alumnos están despiertos o se fueron al baño a tomar café, ¿no? Pero yo creo que hay que darles, imbuirles este espíritu de que sí hay un futuro y que una parte de ese futuro es el conocimiento de nuestra antigüedad, de nuestro pasado indígena. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Javier Nogués, por habernos acompañado. Valoramos muchísimo su tiempo y gracias por compartirnos todos estos comentarios y reflexiones en torno del doctor León Portilla. Doctor Patrick Johansson, por favor, algo muy, muy breve también para ya concluir y cerrar esta actividad. Gracias, doctor. Sí, gracias, Juan Carlos. Seré muy breve, ¿eh? Yo creo que Miguel León Portilla abrió una brecha, un camino que tenemos que seguir, porque realmente, tanto en términos, digamos, de fondo como de forma, es importantísimo lo que ha hecho. Es decir, la empatía, tratar de pensar como los indígenas pensaban, y el primer paso es el paso que hay que dar hacia el indígena, y este primer paso ciertamente es de aprender su lengua, si no aprenderla de manera completa, pues por lo menos tener conocimiento de la lengua, ¿no? Yo creo que eso es importante.
En la empatía es algo muy importante porque, como lo decía San Agustín, crede ut intelligas, para que fides equitur intellectus. Cree para entender. Primero esta fe y luego sigue el intelecto. En ese caso, por mucho que sea aparentemente vaya en contra, digamos, de la metodología de científica que debemos de adoptar, yo creo que hay que tener empatía, digamos, ver cómo ellos venían y a través de su lengua, a través de la forma de hablar, la forma de ser. Lo que Miguel Portilla nos ha enseñado es que el indígena es otro en su manera de ser, en su manera de pensar, y sobre todo que, como lo dice la palabra para saber, tlamati es saber y sentir. Yo creo que eso es un punto muy importante porque el indígena mexicano tiene un papel que jugar en el futuro de México, ¿no? Su manera de ver el mundo es una manera auténtica y como todo lo que sabe lo siente, entonces, digamos, es un camino que abre hacia el humanismo, ¿no? Eso, entonces, yo creo que sería lo último, Tlazolcamati Huelmiac, ¿no? Tlazocamati también, doctor Patrick. Muchísimas gracias. Ha sido una charla bastante interesante. Pensamos que de esta forma rendimos un sencillo homenaje, pero muy merecido, sin lugar a dudas, meritorio homenaje a un gran hombre, a un gran precursor, pero sobre todo a un gran gestor cultural que se ha ocupado de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas de México, incluso de otros países, que apoyó su lucha por alcanzar su autonomía, la preservación de sus lenguas y su identidad cultural. Eso es ser un gran gestor cultural y eso es lo que nos ha dejado también el doctor León Portilla, que sobre todo reconocemos en él a un gran difusor del conocimiento y por ello seguirá siendo ampliamente conocido y reconocido seguramente no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Bueno, a nombre de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, de nuestra titular, la maestra Marcela González Salas, y de nuestra directora general de Patrimonio y Servicios Culturales, la directora Ivette Tinoco García, agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en esta actividad del Festival del Quinto Sol, ya en su tercer día de desarrollo de tareas y de actividades que nos han llevado justamente ya en la recta final. Los esperamos para que continúen acompañándonos en la programación del día de hoy sábado, y de mañana, domingo 21, para cerrar ya estas festividades que nos convoca el Festival del Quinto Sol, que prepara con mucho gusto para todas y todos ustedes la Secretaría de Cultura y Turismo. Muchísimas gracias y muy buena tarde. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Patrick, Natalio, cuídense Gracias. mucho. Pues, igualmente, Hasta luego, un abrazo. Javier. Nos encontraremos Natalio, pronto. un abrazo.